Buenos días a todos, ¿cómo están? Ahora sí que de los 10 que tenía, me han quedado 8 o 7. A ver, vamos a ver cuántos quedan al final del curso. Vamos. Y hay una idea de que piensan, por ejemplo, yo veo aquí gente, abuelos, y hay una idea de la gente que piensa que el curso es para aquellos que apenas quieren ser papás o apenas tienen hijos pequeñitos y ya tienen, pues ya tengo una cierta experiencia, tú sabes que me van a enseñar a mí. La verdad es que es para todos, porque aún nosotros seguimos aprendiendo, ¿sí? No pretendo ya haberlo alcanzado, como decía Pablo, sino prosigo a la meta, ¿no? Y hay gente aquí. Por ejemplo, la gente que viene llegando es gente que tiene pues más experiencia de papás que nosotros, ¿no? O sea, hay gente de abuelitos que están aquí, mi suegra, que tiene mayor experiencia que nosotros. Barme me decía, pues 26 años, ya uno de sus hijos, ¿no? 26 años de papás, y la verdad es que pues seguimos aprendiendo, y no pretendemos nosotros condenarles ni decirles están mal, sino simplemente decir lo que la palabra de Dios nos enseña para que juntos aprendamos y lo pongamos en práctica. ¿Amén? Bueno, ¿cómo se llama esta serie? De generación en generación, familias fuertes. Amén. Mi esposa va a dar un resumen de lo que vimos la primera clase, pero yo quiero comentarles acerca de los acuerdos del inicio del curso. Uno de los acuerdos es renunciar a cualquier filosofía u otro conocimiento que no sea la palabra de Dios. Es uno de los acuerdos que hicimos la primera clase, y lo vamos a estar repitiendo hasta que taladre en tu mente y taladre en tu corazón y se tatúe en tu corazón. ¿Por qué? Porque es importante. No podemos basar nuestra vida y nuestra educación a nuestros hijos que no sea la palabra de Dios. Tienes que renunciar a tantas filosofías, y más ahora hay tantas filosofías, hay tantas ideologías que las tienes que derribar y hacer que Dios las desarraigue y las rompa en el nombre de Jesús. Número 2, si le pueden subir un poquito, poner la palabra de Dios en el lugar correcto. Esto tiene que ser tu guía. Esto tiene que ser, es el manual del fabricante. De aquí, todo lo que no esté aquí, yo lo pondría en duda. ¿Quieres tener hijos exitosos, un matrimonio exitoso, una vida exitosa? Aquí está en la palabra. Número 3, como papás, se tienen que poner de acuerdo. Si no hay acuerdo, uno no puede jalar al norte y otro al sur. Tienen que jalar a un mismo sentido para que no confundan a los hijos. ¿Ok? 4, rompe con toda condenación. Hay promesas de Dios y esperanza para tus hijos. Amén. Sí, que dices, es que le he regado tanto. Pues aquí somos otros que le hemos regado también tanto. Hay promesas de Dios para tus hijos. ¿Ok? Hay promesas que vienen en la palabra, no en ideologías, no en filosofías. Hay promesas en la palabra de Dios para tus hijos. Sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Amén. Es una de ellas. Otra, que el Señor va a instruir a nuestros hijos, y eso tienes que orarlo y tienes que creerlo, y tienes que romper toda condenación, porque nos hemos equivocado, pero el justo cae 7 veces, pero se levanta. Y te tienes que levantar y seguir y proseguir a la meta. Amén. Otro, tus hijos, escucha papá, mamá. Y para la otra, si me ayudan los edecanes, a no sentarlos hasta atrás, siéntenlos adelante. No como la escuela, hasta atrás, para que no me pregunten. Tus hijos, papá, mamá, son prestados. No te pertenecen, como tu papá no te perteneces, eres del Señor. Y último, nunca es tarde para tomar decisiones. ¿Ok?
nunca es tarde para tomar decisiones. Ok, también les pedimos como tarea que hicieran, que pensaran en 3 decisiones que como pareja las tomaran para sus hijos, ¿ok? Sí, como familia, como matrimonio, pensaran 3 decisiones que iban a tomar en base a sus hijos. Espero que las hayan hecho. También aprendimos, el domingo pasado, terminando la clase que les dimos, una pareja se nos acercó y nos dijo: hemos tomado una resolución, voy a sacar a mi hijo de la escuela y yo voy a darle homeschool, yo voy a ser su maestra. Y eso nos encantó porque fueron padres que luego fueron entendidos y tomaron una decisión, ¿ok? Espero que tú realmente hayas tomado una resolución como padre. Ahora, la clase pasada también aprendimos que la responsabilidad de los hijos son nuestra, de nadie más, ¿verdad? Ni del vecino, ni de nadie más, es nuestra. También leímos Deuteronomio 6 y nos enseña que hay mandamientos, estatutos y decretos para que los pongamos por obra, para que los guardemos de generación en generación. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, para que nuestros días también sean prolongados, para que te vaya bien en la tierra, y que debemos guardar y que los debemos de guardar en nuestro corazón. Debemos hablarla a nuestros hijos todo el tiempo, al levantarse, al acostarse, todo el tiempo tenemos que hablar estas palabras y guardarlas, ¿verdad? Y también que tenemos que ver que se pongan por obra, no solamente decírselas ni enseñárselas a nuestros hijos, sino que se pongan por obra, que realmente se hagan, se cumplan. Y también vimos que nuestros hijos se dan cuenta de todo, que somos un ejemplo para ellos, que ellos se dan cuenta cuando tú como papá oras por tus hijos, se dan cuenta cuando tú como papá y mamá pasas tiempo con tus hijos, ellos saben y se dan cuenta de todo, ¿verdad? Que tú eres el Dios más cercano para tus hijos y que todo lo que quieras ver en ellos, primero lo tienes que ver en ti, ¿ok? Vimos también el Salmo 127:1 que nos dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y vimos el orden correcto de Dios, que es Dios, familia, trabajo y servicio. También vimos el Salmo 127, que nuestros hijos son herencia y que tenemos que cuidar esa herencia. Y también que compara a nuestros hijos con unas saetas, ¿verdad? Aquí están. Que Dios compara a nuestros hijos con unas saetas, con unas flechas, y que estas flechas, estas saetas tienen que ser formadas y trabajadas. No las podemos lanzar si no son formadas y transformadas, ¿ok? Y también aprendimos sobre la aljaba. La aljaba es donde se guardan las flechas, ¿ok? Ahí van a estar guardadas. Y muchas veces cuando llegamos a sacar una flecha nos podemos dar cuenta que esas flechas están rotas, pero que en Dios hay esperanza y que Dios puede reparar y puede cambiar eso que está roto en nuestros hijos, que tenemos un Dios misericordioso y que hay esperanza para nuestros hijos, ¿ok? Creo que ya, a ver. Sí. ¿Por qué no te pones ahí en pie y vamos a orar? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Gracias, bendito Dios. Te pedimos tu presencia y hoy abrimos nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra. Y Señor, yo quiero que tu palabra me confronte, me transforme, me instruya, me corrija y me dé esperanza y avive mi fe en el nombre de Jesús. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú vengas y reveles tu palabra, nos reveles a Jesús y nos reveles como papás la confianza que el Padre nos ha dado al entregarnos una herencia, porque herencia de Dios son los hijos, y la responsabilidad que tenemos delante de tu presencia con esa herencia. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú a través de mi esposa y de mí hablando, para que
sea lo que tú quieres hablar al corazón de cada papá el día de hoy, seas tú a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento, porque algunos yo los vi así como que estaban durmiéndose, así que dale un mazapana. No, no es cierto. Ok, bueno, iniciamos la segunda parte de responsabilidad como padres. Ok, ¿han aprendido? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Mucho? Entonces debemos ser padres entendidos y conocer nuestra responsabilidad delante de Dios con su herencia. Yo les decía la vez pasada, cuando te presentes delante de Dios, Dios te va a preguntar dos cosas: ¿dónde está tu esposa o tu esposo? ¿Y dónde está la herencia que te dejé? Tus hijos. ¿Dónde están hoy tus hijos? ¿Dónde está la herencia? ¿Está como el hijo pródigo, gastando la herencia, perdiéndose? ¿O está en la aljaba, preparándose para ser lanzado y dar en el blanco? ¡Qué silencio! El gran mandamiento, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que les enseñase para que los pongan por obra. Poner por obra, di, poner por obra. En la tierra a la cual pasan vosotros para tomarla, para que teman al Señor, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, Aviva México, y cuida de ponerlos por obra. Les dije, no nada más es enseñarles, sino cuidar que tus hijos los sigan. Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multiplique, como te ha dicho el Señor tu Dios a tus padres. Oye, nuevamente te dice, pon atención, pay attention, pon atención. Cuando te dice, oye, tienes que escuchar atentamente la voz de Dios, porque es importante. Dios quiere llamar tu atención y decirte, hey, hay algo importante que tengo que decirte, hay algo importante que tienes que poner atención y que tienes que poner tus oídos bien atentos, dejar todo lo que estés haciendo y centrarte en eso. Dice, oye, Aviva México, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Como papás debemos de tomar decisiones de acuerdo a ¿dónde? A la filosofía, de acuerdo a lo que estudié en Harvard, de acuerdo a lo que estudié en la universidad, de acuerdo a la palabra de Dios. Tienes que tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Y como papás tenemos que saber el mundo en el cual hemos nacido y quién es el príncipe de este mundo, quién gobierna este mundo. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y Él ya ha sido juzgado. Pero como papás debemos ser entendidos en qué mundo estamos trayendo a nuestros hijos. Y en este mundo no es para que tengas temor de no tener hijos, y rompe eso en el nombre de Jesús, porque te va Dios a dar, si no tienes hijos, ¿qué saetas va a utilizar Dios para transformar este mundo? El diablo te ha querido vender la idea, no tengas hijos. ¿Por qué? Porque sabe el diablo que si tienes un hijo, es una saeta en contra de él para destruirlo. Por eso tienes que romper con toda filosofía y con toda idea que el mundo nos ha vendido. Hey, no se me distraigan, acá estoy. ¿Sí? Toda filosofía tienes que romperla en el nombre de Jesús. Y te dice, ¿cuál fue la primera instrucción que le dio a Adán y Eva? Multiplícate. No le dijo, no tengan hijos. Mira, así están re bien, así
vivan para ustedes, sean selfish. ¿Mande? Tengan perros, tengan perrijos, tengan gatijos. Yo trabajo en una empresa que se ha beneficiado de eso, pero no estoy a favor de eso. Dice, multiplícate, multiplícate, multiplícate y fructifica. El mundo no va a educar a mis hijos y formar a mis hijos. Necesitas tener conciencia del mundo espiritual. Jesús dijo, no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Todo está en Juan 14:30, Juan 12:31, Juan 16:11 y Juan 8:23. Y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son del mundo, yo no soy de este mundo. Y tus hijos tienes que entender que los tienes que formar no para ti, sino para Dios y para que extiendan el reino. Porque ellos no son del mundo. Y ahorita vamos a aprender cómo Dios oraba por nosotros. Jesús siempre marcó una línea. Él no tiene nada en mí, yo soy de arriba, no soy de este mundo. Tienes que hacer lo mismo para con tus hijos y tu casa. Poner los decretos, mandamientos y estatutos de Dios, hacer que estén en su corazón y átalos en su mano y ponlos como una señal. Y tienes que repetirlo una y otra y otra y otra vez hasta que te asegures que lo están poniendo en práctica. Mi responsabilidad como papás es amar, es disciplinar, es formar, es enseñar, es educar a mis hijos, es ser papá, no su amigo. ¿Estás ahí? Es que somos super brothers. Pues sí, pero eres papá, no eres su amigo. Tienes que cuidar con quién se junta, pero tú eres papá. Tú estás ahí para corregir, estás ahí para enseñar. Y hacer que los pongan por obra. Jesús oró de esta manera cuando estaba con ellos en el mundo, cuando estaba con ellos en el mundo. ¿Qué dice? Yo los guardaba. ¿Qué hacía Jesús? Los puso en su aljaba. Dice, cuando estaba yo en el mundo con ellos, ¿qué dice? Los guardaba. No dijo, los saqué del mundo. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. ¿Estás ahí, papá? ¿Dónde están tus hijos? ¿Están guardados? Dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero voy a ti y hablo en este mundo, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué aprendemos de Jesús? Es la última oración, Juan 17. Y habla, Señor, que sean uno, como ayer nos enseñaba nuestro pastor. Seamos uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Que ellos sean uno con nosotros. Pero ¿cómo oró por sus discípulos? Dice, cuando estaba yo en el mundo con ellos, yo los guardé. Los preparé durante 3 años. Y les envié el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser lanzados como saetas y transformaran el mundo. Jesús no oró, Padre, llévatelos ya, Padre, quítalos del mundo. No, oró, guárdalos del mundo. No los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sabía Jesús
lo que se iban a enfrentar en el mundo, quién estaba en el mundo, quién operaba en el mundo. Por eso los guardó, los preparó y después los lanzó. Dice, como tú, Padre, me enviaste al mundo. ¿A dónde los envió Jesús? ¿Los envió al cielo? Los envió al mundo. Tus hijos van a ser enviados al mundo un día. Ojalá y no sea a los 3 años, 4 años. Ojalá y sea a los 15 o 16 que ya tengan una madurez. Porque si ahorita los expones al mundo, el mundo te los va a atrapar. Porque yo los guardaba cuando estaba con ellos. Y tú, papá, tienes que guardarlos. Qué silencio. ¿Estás ahí? Así Jesús oró por sus discípulos. Y así tomamos una decisión, mi esposa y yo, y mi cuñado Toño, que está por acá, y Lili. Tomamos la decisión de sacar a nuestros hijos de la escuela convencional, porque era una guerra diaria. Lo que la maestra le enseñaba, yo le decía, no, eso no. Yo le pongo lo que la palabra de Dios dice, y todos los días era quita y pon, quita y pon, quita y pon. Lo que te enseñan allá, eso no. Pero le decía, pero es tu maestra, tienes que obedecerla. Entonces el niño, ¿a quién obedezco? ¿A mi maestra, a mi papá? ¿A quién? O sea, es un niñito. Dani, chiquita. Prepara a tus hijos para que sean enviados al mundo. Lánzalos como saetas una vez preparados, una vez que te asegures que han puesto por obra los mandamientos de Dios y que han nacido de nuevo. ¿Quieres que tus hijos sean formados en Dios? Papá, tienes tú que ser primero formado en Él. Muchas veces le pedimos peras al olmo. Es decir, tú como papá le pides a tu hijo obediencia cuando tú eres un rebelde ante Dios. Ups. Ahí. ¿Estás de ahí? Hijo, tienes que obedecer a Dios. Papá, 10 más. Hijo, tienes que escuchar la voz de Dios. Papá, ¿sirves? Hijo, tienes que obedecer los mandamientos de Dios. Papá, ¿oras? ¿Buscas a Dios? Ponemos claramente otros ejemplos. No fumes y tú con el cigarro. Eso sí nos gusta porque no lo haces. Pero quieres que obedezcan la palabra de Dios. Y los tienes que poner por obra y lo repetirás. ¿Y sabes por qué no lo repites? Porque tú no lo haces. Ya, como dijo el boss, cambiemos de tema. ¿Sí? ¿Estás ahí? Y voy a tomar mi responsabilidad como papá. Y voy a empezar a tomar decisiones. Mis hijos no van a ser formados en el mundo. Van a ser guardados por papá y mamá. Amén. Por la palabra. Por la oración. Porque en casa hay la presencia de Dios. Y ahí están siendo formados. Y ahí están siendo transformados. Y ahí están escuchando la voz de Dios. Ahí en casa. Aquí no había iglesia. ¿Estás ahí? No había iglesia. Un lugar de reunión. Pues no estaba todavía la iglesia formada. Nosotros tenemos una ventaja. Cada domingo, cada lunes, cada miércoles, cada viernes y todos los días en Temprano Te Buscaré recibimos palabra para ponerla por obra. Cuando traes orden a tu vida, entonces te harás productivo. Lo mismo pasó con la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios puso orden, entonces le dijo: produce. Papá, necesitas poner orden para ver fruto en tu casa y en tus hijos. Ok, bueno, si leemos Éxodo 1,
aquí podemos darnos cuenta de que había también un tiempo difícil, tiempo pesado, peligroso, tiempo de aflicción, como el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Aquí nos habla sobre la aflicción del pueblo, del pueblo de Israel. Estaban siendo oprimidos los querían hacer esclavos, entonces estaban siendo ellos oprimidos. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Dice que el rey de Egipto habló a las parteras hebreas y les pide que cuando asistan a las mamás hebreas, que tenían que matar a los hijos. Si era hombre o si era niño, tenía que matarlo. Si era niña, tenía que vivir, ¿no? Entonces aquí vemos tiempos difíciles donde estaba viendo un edicto. Perdón si me pongo nerviosa. Ahí voy. Bueno, ahí voy. Déjenme calentar. Ok, bueno, hay un edicto en contra de los hijos donde querían matarlos. Entonces, Dios les dice, el faraón va con las hebreas y les dice que maten a esos niños, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las hebreas tuvieron temor de Dios, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron esto. Yo declaro que nuestros hijos estarán rodeados de gente que tendrán temor de Dios y nuestros hijos serán guardados, ¿verdad? Amén, lo creemos. Y entonces las parteras no hicieron caso al faraón, no hicieron esto porque tuvieron miedo. Pero ¿qué pasa? El faraón se ensaña más y dice, ¿cómo que no se cumple esto? Hay que matar a esos niños que nazcan. Y así está el diablo, como león rugiente, viendo que quiere devorar a tus hijos. Así que no se lo vamos a permitir, no se lo vamos a permitir. Amén. Amén. Despierta, iglesia. Papá, despierta. Si dice no se lo va a permitir, ¿qué tienes que decir? No se lo vamos a permitir, ¿verdad? Y el faraón se sigue ensañando con los hijos y dice, hay que echarlos al río. Todo niño que nazca es echado al río y hay que matarlo. Así está el diablo, queriendo matar a tus hijos. ¿Qué estás haciendo tú como papá? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás levantando? ¿Estás orando por ellos? ¿Qué estás haciendo, papá? No te quedes ahí dormido. Entonces, ¿qué pasa? Me encanta esto, porque a pesar de que había un tiempo difícil en esos momentos, dice, un varón de la familia de Leví, en el capítulo 2, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Wow, no tuvieron miedo, a pesar de lo que estaban viviendo, se casaron, ¿no? Estas dos personas. Pero lo que me llama la atención también de aquí es que dice que era un varón de Leví y una mujer de Leví. Esto significa que pertenecían a la tribu de Leví y estas personas eran conocedoras de la palabra de Dios. Ellos sabían lo que estaba pasando, no eran ningunos desconocedores, no, ellos sabían lo que estaba pasando en ese momento, sabían que estaban viviendo en esclavitud, pero que había una promesa, que el pueblo iba a ser libre y que necesitaban a un libertador, que necesitaban a alguien que cumpliera esa palabra, ¿ok? Entonces dice que le aconteció y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Wow, tenemos que ver a nuestros hijos hermosos, tenemos que ver a nuestros hijos que tienen algo especial de Dios. ¿Para qué? Para que podamos guardarlos, para que los podamos guardar y que nada les pase, ¿verdad? Yo pienso que Dios puso en ellos esto, el que vieran a su hijo hermoso, que tenía algo diferente a los demás, que tenía algo que nadie más tenía y dijeron, tenemos una palabra, este hijo será un libertador de sus generaciones. ¿Cuántos padres aquí dicen, mi hijo será un libertador de sus generaciones? Se levantará y liberará a todo el pueblo que esté, a todos sus amigos, a todos los que estén rodeándolos. Ellos serán unos libertadores de su generación. Amén. Entonces, estos padres se levantaron, pero no se quedaron ahí. ¿Qué hicieron? Escondieron a su hijo. Y cuando ya no pudieron esconderlo más, ¿qué pasó?
Ahorita les digo qué pasó. Dice, cuando ya no pudieron esconderlo más, dice, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Sabes qué? Que no se quedaron ahí con los brazos cruzados, no dijeron, ay, pues ¿qué crees? Es que hay un edicto, pues te van a matar, pues bueno, ahí me quedo con los brazos cruzados. No, se levantaron, construyeron algo donde su hijo pudiera ser guardado, protegido. Y yo pienso que cuando estaba haciendo esa canasta, la mamá, y la estaba construyendo, estaba orando por él. Tú eres cubierto con la sangre de Cristo, nada te tocará, nada vendrá a tu vida, nada entrará a tus pensamientos, nada te tocará, ¿sí? O sea, se activaron, se movieron, hicieron algo, no se quedaron ahí con los brazos cruzados. Y después colocaron al niño en el río. Dijeron, ya que lo cubrieron, ya oraron y estuvieron con él, lo lanzaron al río. Pero su hijo iba protegido, iba orado, iba enviado por sus padres, ¿no? No dijeron, bueno, pues ahí te echamos al río a ver quién te agarra, ¿no? Pues no, prepararon algo, construyeron algo. Entonces te digo, papá, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados viendo cómo el enemigo se ensaña con tus hijos? No, ¿verdad? Creo que ya. Tenemos que ser papás de fe, como Moisés. Sus papás fueron de fe, dice Hebreos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Había un edicto del rey, había un edicto de Faraón, había sentencia de muerte para los hijos. Y aún así, los papás de Moisés no vieron el edicto del rey, sino formaron una saeta que fuera y pegara en el centro a Faraón y libertar al pueblo de Israel de Egipto. Y así te tienes que levantar como papá y formar las saetas de Dios para que peguen en el blanco. No tengas miedo de tener hijos, no tengas miedo de tener saetas, no tengas miedo de eso. Aunque hay edictos, aunque el diablo vino a matar, robar y destruir, tu saeta es más poderosa para pegar en el blanco. Y ese diablo ya ha sido juzgado y ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Y así serán nuestros hijos. Así que rompe con el miedo, rompe con el temor. Es que ve el mundo cómo está. Pues necesitamos la manifestación de los hijos de Dios para transformar este mundo. Eso es lo que necesitamos, es cambiar el chip. Necesitas ver la palabra, necesitas ver la promesa y necesitas conocer al Dios en el cual has creído. Porque no quieres tener hijos, porque no tienes fe en ese Dios grande y poderoso. Hoy tú sabes que hay edictos de faraones para casar las nuevas generaciones con filosofías que no son de la palabra. Hoy en la mañana veníamos hablando y nos decía mi hija, dice, los hijos a la edad temprana son como esponjitas, y lo que absorben, aunque sea un momento, lo que absorben cuando son adolescentes, con eso batallan en su mente. Dices, pues no pasó nada, fuimos a ver la película y no pasó nada. Pues no, fueron 2 segundos, fue un besito, no pasó nada. Un poco de levadura leuda toda la masa. No pasó nada. Y esos niños siguieron creciendo, y cuando llegan a la adolescencia dices, oh my God, ¿qué pasó? Pues no pasó nada, ¿verdad? Pues tantito. Pues te vio tantito. No pasó nada, sí pasa. Un papá dijo, no vamos a ir a ver la película de Buzz Lightyear. Papá, pero pues si nada más son 3 segundos, no sé ni cuánto dura la escena.
Papá, es tantito. No, no vamos. Y no fueron, y al otro día se levantaron y hicieron hot cakes. Y estaban haciendo la masa para hacer los hot cakes. Y tenían un perrito y dijo: a ver, tráeme tantita popita, popó del perro, tantita, nada más un gramito. Y lo echó y lo revolvió. Lo revolvió e hizo los hot cakes. ¿Qué hicieron los hijos? ¿Se lo comieron? No. Dijo: pero es tantito, pero es poquito, es tantito, hijo, no hay problema. Ups, se está viendo así los papás y ya ves, te dije, ven. Sí, apláudele a Jesús. Si quieres aplaudir, apláudele al Rey. Por eso, papás se tienen que poner de acuerdo. Se tienen que poner de acuerdo en cómo educamos a los hijos, en qué sí, qué no. Hay cosas que son negociables. Los principios de Dios son no negociables. ¿Estás ahí? Amén. Oye, que si vamos de vacaciones, pues son negociables. ¿A dónde vamos? Venir a la iglesia no es negociable. ¿Me explico? Sí. Fue impresionante el cambio de nuestros hijos al sacarlos de la escuela. ¿Sabes? Cuando los sacamos de la escuela, la sensibilidad a las cosas de Dios fue automáticamente impresionante. O sea, fue un cambio. No se sumó, se multiplicó su sensibilidad a las cosas de Dios. O sea, los sacamos, fue una lucha. Mi hija ya estaba un poco más grande, 7 años. Es que mis amigas, mis compañeras, ya no las voy a ver. Y le dije: esto es por tu bien, prefiero que llores ahorita que yo llore toda la vida que te perdí. Apláudele a Jesús. Pero hoy, papá, no queremos que nuestros hijos sufran. Ay, si llora, ay, cómo me duele. Tienen que sufrir. Prefiero que lloren ahorita a que los tengas perdidos. ¿Ok? ¿Sí? Es una guerra diaria. Y queríamos, como les dije, queríamos que fueran como Samuel. Que fueran formados ¿en dónde? En la presencia. El hecho de que los lleves a tu casa y les des homeschool es una de las tareas. La segunda es que lleves la presencia de Dios a tu casa. Porque si no llevas la presencia de Dios a tu casa, en vano es los que le edifican. Salmo 127:1. Si Dios no edifica la casa, en vano son los que le edifican. Si Dios no guarda la casa, no la vigila, en vano son los vigilantes. Tú los puedes llevar a casa y decir: sí, homeschool, sí, no van a ser del mundo. Pero si no está la presencia de Dios, de nada sirvió. En vano es tu esfuerzo. Mi hija Daniela hoy en la universidad, fíjate, curioso, lo sacamos de la escuela convencional. Y cuando ya mi hija estaba así, ya la universidad, ya voy a ir a la escuela, ahora sí, ya voy a ir a un salón, viene el COVID y 1 año en casa otra vez. Ya voy a ir a la escuela, papá, qué padre, voy a conocer a mis compañeros, otra vez, COVID y 1 año en casa. Ahorita ya está yendo, pero es luz en medio de las tinieblas. Uno de sus profesores o profesoras preguntó: ¿quién se quiere casar? La única y rápido que levantó la mano dijo: yo. Y nadie de sus compañeros alzó la mano. Le dijeron: ¿por qué? ¿Por qué te quieres casar? Digo: porque he visto a mis papás. Digo: yo me quiero casar. Yo tengo claro para qué he venido a esta tierra. Cuando vieron eso, después de la clase, varias compañeras se acercaron a ella y dijeron: yo también me quiero casar y quiero tener la misma seguridad que tú tienes. ¿Por qué? Porque es luz en medio de las tinieblas. Lo lanzas para que sean luz, porque sabes que vigilamos que lo pusieran en práctica.
los estatutos y mandamientos de Dios. No la lancé a la universidad sabiendo que estaba más o menos. ¿Sabes? Muchos papás han lanzado sus hijos a Europa u otro país cuando sus hijos se están tambaleando en las cosas de Dios y, ¿sabes? Regresan ateos, regresan gays, regresan deschavetados. Porque no vigilaste en guardarlos y que pusieran en práctica. Los lanzaste al mundo para que el mundo los atrapara. En lugar de haber sido una flecha, los lanzaste a la trampa. ¿Y sabes por qué queremos este curso? Porque si tenemos familias fuertes, a los pastores les vamos a dar menos problemas. ¿Sí? Porque necesitamos atacar de raíz el problema. Hoy el diablo atacó, no el trabajo, no el servicio, atacó la familia. Y atacó tu fe en Dios y atacó tu familia. Y si la destruye, ya estamos hechos. Hay que romper patrones. Ok, les queremos hablar sobre Elí. ¿Quién fue Elí? Ok, los hijos de Elí, bueno, vamos a hablar sobre los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Ok? Entonces a ellos no les importaba nada de Dios. ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote, ¿ok? Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. Y como dormían con las mujeres que velaban la puerta del templo. Y entonces fue Elí y les dijo: ¿por qué hacen esto? Yo pienso que así llegó con ellos. ¿Por qué hacen esto, hijos? Pues miren, ya me llegó la noticia que pues están haciendo cosas malas. ¿Y qué creen que hizo sus hijos? No le escucharon. No, su papá no tuvo la demasiada autoridad para decirle: ¿saben qué? Aquí no se hace esto. O sea, aquí o te comportas, o haces esto o haces esto. O sea, su papá fue tan... Pero ¿qué pasa? Yo pienso que fue así porque sus hijos ni lo escucharon, ¿no? Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa del faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Cuando tú tienes temor a Dios, hay largura de días. Aquí no había temor de Dios, ¿no? Entonces vemos que Elí era un sacerdote de Dios, vivió para servir a Dios y tenía 2 hijos que eran Ofni y Fines. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pecaban en gran manera. Y entonces, lo que les dije, Elí habla con sus hijos, pero sus hijos no le escuchan. Vemos que Elí honraba más a sus hijos que a Dios. Y vemos que Elí no hace
nada, no hace nada por sus hijos. Déjenme, no los estorbó, no estorba a sus hijos. Dice, entonces, ¿qué les dice? Que sus hijos iban a morir. Ajá. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, murieron. Y dice que sus hijos murieron porque ¿saben qué? Que Elí él permitió que sus hijos siguieran pecando, no hizo nada para detenerlos, no dijo, no, aquí se acaba esto, hasta aquí, o sea, no, él no hizo nada. Y aquí podemos ver el fracaso de Elí. Ajá. También los dejó hacerse lo malo y no los corrigió. Y yo te digo, papá, ¿cuántas veces te das cuenta que tu hijo está haciendo lo malo y no lo corriges? ¿Cuántas veces vienen y te dicen, oye, tu hijo esto, y dices, no, bueno, es que siempre lo estás justificando y no haces nada por corregir a tu hijo? Aquí dice que vino un varón de Dios y le dijo que sus hijos iban a morir. Si tú dejas que tu hijo haga lo que quiera, va a morir. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La desobediencia te lleva a muerte. Si tú no corriges a tus hijos, van a morir. Ajá. Acuérdate, aquí vemos advertencias. Estamos viendo advertencias. Papá, ¿qué estás haciendo con tus hijos? La clase pasada te pedimos 3 resoluciones. ¿Dónde están? ¿Las hiciste? ¿Las pensaste? ¿Las pusiste en práctica? A veces nuestro amor por nuestros hijos nos ciega y no vemos todo lo malo que hacen. Solo vemos que todo es bonito, gracioso, chistoso. Pero eso lo va a llevar, si no lo corriges, lo va a llevar a la muerte. Ajá. Entonces, bueno, aquí vemos a Elí, que no estorbó a sus hijos y sus hijos murieron. Ahora, vamos a ver la vida de Samuel. ¿Quién fue Samuel? Samuel fue un formador, fue formado por Elí. Ajá. Samuel vivía con Elí y Elí le enseñó a estar en la presencia de Dios. Ajá. También aquí vemos algo en Elí. Elí vivió para formar a otros, pero no formó a sus hijos. Qué impresionante, ¿no? Sí dio su vida por Samuel, pero no la dio por sus hijos. Le enseñó a Samuel, pero no les enseñó a sus hijos. Ajá. Entonces Samuel fue formado por Elí. Samuel fue el primer profeta, fue un hombre temeroso de Dios y ministraba a Dios. Ajá. Samuel fue un gran hombre de Dios. Pero ¿qué nos dice de sus hijos? Vamos a leer en 1 Samuel 8. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron contra la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Sus hijos de Samuel fueron igual que los hijos de Elí. ¿Por qué? Porque Samuel no rompió patrones. Samuel había visto cómo había sido Elí con sus hijos. Y él hizo lo mismo con sus hijos, aunque fue un gran hombre de Dios. Ajá. Hizo lo mismo que vio en casa. Tenemos que romper patrones, papá. No porque tus papás hayan hecho algo contigo quiere decir que está bien. Tienes que ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Ok? Entonces, Samuel no rompió esos patrones y sus hijos fueron igual que los hijos de Elí. No hubo un pase de estafeta, ¿no? Papá, tienes que identificar los patrones que estás siguiendo y que no bendicen a tus generaciones. ¿Estás ahí? ¿Eran temerosos de Dios? ¿Eran espirituales? ¿Crecieron en la presencia de Dios? Sí. Y yo les dije la vez pasada, ¿qué es más importante, el cuerpo, alma o el espíritu? Las tres.
Ayer nos lo confirmó nuestro pastor y esto me lo enseñó mi pastor. Te puedes ir a la parte espiritual. Y Moisés quiso estar en la parte espiritual y 40 días y 40 noches. Y los discípulos en el monte de la transfiguración, aquí nos quedamos, Jesús. Dijo Jesús, no vamos, porque abajo hay gente que nos necesita. Hay saetas que formar para ser lanzadas. Dios le dice a Moisés, hey, tu pueblo se desenfrena, baja. Moisés se quería quedar en la presencia de Dios. Y como hombres de Dios y mujeres de Dios, tenemos que ser conscientes que Dios es en primer lugar, pero después es tu familia. Y tienes que romper patrones para que eso no se repita. Dice la palabra, de todo retener lo bueno y desechar lo malo. ¿De quién aprendió Samuel? Aprendió de Elí. Elí recibió una palabra y ¿sabes cómo murió? Desnucado. ¿Sabes por qué? Por lo engordado que estaba. Se llenó de palabra pero no actuó. Y te puedes llenar de palabra y nunca actuar y ver a tus hijos ser destruidos. Y nunca se diga el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No hay un pase de estafeta. Por eso se necesita de generación en generación familias fuertes, rompiendo patrones, tomando lo bueno, repitiendo lo bueno, hacer lo bueno, imitando lo bueno. Los hijos son tan inteligentes que a veces mis hijos me han dicho, papá, pero tú no lo haces, pero eres muy inteligente, aprende lo bueno y no lo malo. Así que no me vengas a decir a mí cosas. Y tienes que tener carácter. Ay, sí, hijito, tienes razón, ay, pero pórtate bien. Hoy hay una filosofía de no des vara al hijo, habla con él. ¿Qué hizo Elí? Habló con ellos, pórtense bien, mis chavacos. Abrazos, no balazos. Pórtense bien. Ándale, pórtate bien. Mira, me han dicho que estás haciendo mal, pórtate bien. Le faltó carácter. Había una herencia en él. Y dice, no habrá anciano en tu casa. Y la palabra de Dios me dice que serán prolongados mis días. ¿Cuándo? Cuando sea temeroso de Dios. ¿Cuándo? Cuando ponga en práctica los principios, estatutos y mandamientos de la palabra de Dios. Tengo que hacer y vigilar que eso se repita en mis hijos. No las maldiciones, sino se repita lo bueno de Dios, las bendiciones. Ayer aprendimos en la segunda, tercera y cuarta generación, la iniquidad y la maldición es más agresiva que el que la cometió. Elí llegó viejo, sus hijos jóvenes y murieron. Es más agresiva en la segunda generación. ¿Estás ahí? Identifica, te dejamos de tarea, identifica los patrones. ¿Sabes? Hay tristeza hoy de que muchos hijos de pastores no quieren saber nada del ministerio porque los papás están más ocupados en el ministerio que en ellos. ¿Cierto? Rompe patrones. Yo quiero hacer un reconocimiento públicamente. Ayer nuestro pastor habló de una mujer, Susana Wesley, y yo te puedo decir, hoy mi esposa es como una Susana Wesley, que ha dado su tiempo para los hijos. Para los hijos. Para formar a 2 saetas para ser lanzadas. Porque muchos nos excusamos en el trabajo o en el ministerio o en el servicio para no pasar tiempo con los hijos. Y tus hijos cuando están pequeños es cuando más tiempo necesitan de ti. No necesitas que vayas a predicar a las naciones, necesitan tiempo cuando están pequeños. Cuando ya son más grandes pueden entender, pero cuando son pequeños te necesitan. Para que no el día de mañana digan,
ese Dios me quitó a mi papá, ese Dios me quitó a mis papás, ese Dios tenía más tiempo para otros que para mí, porque se dan cuenta. Y dijimos, con el sueldo que ganamos, yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero con este sueldo vamos a comer todos. Y mi esposa dijo, yo lo hago. Y gracias a Dios por la bendición de mi esposa, porque no cualquier mujer está dispuesta a sacrificarse. Rompe patrones. Rompe patrones. Elí siguió con sus hijos que fueran sacerdotes, sabiendo que ofendían a Dios, y se revolcaban enfrente de todos con las mujeres. ¿Qué hizo Samuel? Primer profeta. Tienes tanto que aprenderle a Samuel, pero tener cuidado en no, si no rompes patrones, se siguen de generación en generación en generación. Ojalá se hubiera dicho una dinastía, una generación de profetas salió de Samuel. Fue el único. El único. El único. Y se tiene que decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. De generación en generación. Familias fuertes. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Como ingleses, 10 de la mañana. Tienen tarea. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de la disciplina y poner límites. ¿Ok? Entonces, ojalá y de los 10, pues nos sigan quedando unos 9 para que sigan viniendo gente. Que Dios les bendiga. Dejamos de tarea, identifica esos patrones. La primera fue, ¿qué resoluciones tengo que tomar ya como papá? Les dije 3, no más, 3. Y ahora, ¿qué patrones? ¿Qué patrones tengo yo que romper como papás? Que identifico, digo, no, esto no es correcto, lo tengo que quebrar. Esto no es correcto, lo tenemos que romper. Vas a decir, pero yo todavía no tengo hijos. No importa, empieza desde ahorita, para que cuando lleguen, eso ya esté roto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.